Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. En el ambiente silencioso de un café familiar en Estambul, la madre de Jalil Ibrahim rompió su habitual discreción con una frase que hizo temblar las redes. Ella era la única mujer en la vida de mi hijo, y la persona que estaba enamorada de él. Ninguna pregunta la había provocado, ningún periodista la había forzado. Fue una confesión espontánea, nacida desde el fondo de un corazón de madre, cansado de callar verdades que muchos intuían, pero pocos se atrevían a confirmar. Su tono era pausado, pero la emoción detrás de cada palabra era innegable. Sus ojos brillaban con un destello de nostalgia, como si recordara una época en la que la felicidad de su hijo llevaba un nombre claro. Y aunque no lo dijo directamente, todos supieron a quién se refería. Porque desde hacía meses, los rumores sobre el vínculo especial entre Jalil Ibrahim y Sıla Türkoğlu se paseaban por cada rincón del universo mediático. Se hablaba de química en pantalla, de miradas fuera de cámara, de silencios llenos de significado. Pero también se hablaba de distancias, de decisiones difíciles, de caminos que se separaban. Sin embargo, nada fue tan contundente como las palabras de esa madre que conocía cada gesto de su hijo, cada sombra en su rostro, cada respiro ahogado. Y Jalil Ibrahim solo la miraba a ella con esos ojos, añadió en voz baja, como si le hablara al pasado. El peso de sus palabras generó un torbellino emocional que traspasó fronteras. Porque cuando una madre habla desde el corazón, no hay lugar para las dudas. Ella había sido testigo de los silencios de su hijo, de sus madrugadas en vela, de sus canciones tristes que no terminaba de escribir. Yo lo vi sufrir cuando se alejaron, dijo, sin especificar fechas ni motivos, pero dejando entrever que la separación no fue una elección sencilla. Y al mencionar el sufrimiento, sus manos temblaron levemente, traicionando la fuerza que intentaba mantener. Era el dolor de una madre que lo había visto amar en silencio y perder sin entender por qué. No habló con rabia, ni con rencor. Habló con ese tipo de ternura que solo tienen las madres que han vivido en carne propia los altibajos emocionales de sus hijos. Dijo que ella, esa mujer especial, solía visitarlos, que compartieron momentos cálidos, risas a la hora del té, y miradas que decían más que cualquier conversación. Recordó cómo Jalil Ibrahim se transformaba cuando ella estaba cerca, cómo su energía cambiaba, cómo incluso el tono de su voz se volvía más suave. Mi hijo es un hombre reservado, pero con ella, se abría, recordó con una sonrisa melancólica. La revelación llegó como una caricia inesperada para quienes aún creen en el poder del amor verdadero. Y aunque la madre de Jalil Ibrahim no mencionó nombres, el eco de sus palabras se proyectó directamente sobre una sola figura. Sıla Türkoğlu. Porque no era necesario decirlo para saberlo. La historia entre ellos había estado marcada por la discreción, por gestos que solo los más atentos lograban descifrar. Y ahora, todo ese silencio cobraba sentido. Las piezas del rompecabezas emocional que muchos intentaron armar, por fin encajaban. Durante años, Jalil Ibrahim se había mantenido firme ante los medios. Siempre prudente, siempre profesional, nunca confirmando ni desmintiendo lo evidente. Pero el amor no siempre necesita declaraciones públicas. A veces, el verdadero testimonio está en las miradas, en las canciones escritas a medias, en los silencios que gritan más fuerte que las palabras. Y ahora, gracias a esa confesión maternal, se entiende mejor el porqué de ciertas decisiones, el porqué de tantos suspiros sin explicación. Los fanáticos reaccionaron de inmediato. Las redes sociales se inundaron de mensajes emocionados, de montajes de fotos, de teorías renovadas. La frase de la madre de Jalil Ibrahim fue compartida miles de veces, como si cada letra confirmara lo que tantos corazones ya sabían. Él la amaba y ella también lo amaba, repetían los seguidores, casi como un rezo. Porque cuando una historia de amor parece truncada, todos anhelan una segunda oportunidad, un giro del destino, una reconciliación inesperada. Los medios, por su parte, intentaron contactar con Jalil Ibrahim y con Sıla Türkoğlu. Pero ambos mantuvieron el silencio. Ninguno de los dos quiso pronunciarse, quizás porque entendieron que esa declaración venía de un lugar tan íntimo que no merecía ser manoseado por el espectáculo. Tal vez porque, en su interior, las emociones siguen tan vivas como el primer día. O simplemente porque hay verdades que, una vez dichas por una madre, ya no necesitan ser explicadas. En el entorno de Jalil Ibrahim, algunos allegados comentaron que esa confesión no fue accidental. Que su madre llevaba tiempo queriendo hablar, queriendo aliviar el corazón de su hijo a través de la verdad. Y aunque él no se lo pidió, ella sintió que era el momento. Que no se puede vivir eternamente entre sombras, ni dejar que los recuerdos se desvanezcan sin justicia.
Su frase fue su forma de devolverle la dignidad a un amor que merecía ser nombrado. Sıla Türkoğlu, según quienes la conocen bien, recibió la noticia conmovida. No hizo declaraciones, pero su entorno aseguró que la afectó profundamente. Porque aunque el tiempo haya pasado, aunque las agendas estén llenas y los caminos parezcan diferentes, hay amores que no caducan. Hay sentimientos que, con una sola frase, resurgen con la misma fuerza con la que fueron vividos. Y tal vez esta confesión sirva como puente entre dos corazones que aún laten con el mismo ritmo. Lo cierto es que, desde ese día, la historia de Jalil Ibrahim y esa mujer ya no es solo un rumor. Es una historia contada por labios maternos, bendecida por la sinceridad, envuelta en la nostalgia. Y en un mundo lleno de relaciones fugaces y amores superficiales, este testimonio es un recordatorio de que el amor verdadero aún existe. Que puede sobrevivir al tiempo, a la distancia, al silencio e incluso a la separación. Algunos dicen que es solo cuestión de tiempo para que ambos den un paso hacia ese pasado que, quizás, nunca terminó del todo. Otros creen que basta con saber que lo vivido fue real, profundo y eterno en su momento. Sea cual sea la verdad, lo importante es que una madre habló. Y al hacerlo, liberó una historia que, hasta entonces, vivía en el corazón de su hijo. Una historia que el mundo merecía conocer. Porque cuando el amor es verdadero, ni el silencio lo entierra, ni el tiempo lo borra. Solo se necesita una voz valiente, una frase sincera y un corazón dispuesto a recordar. Y en esta ocasión, esa voz fue la de una madre. La única capaz de decir lo que todos necesitaban oír. Adiós.